Esta semana Gonzalo Sánchez de Lozada emitió un comunicado en ocasión de los 40 años del 21060. Siempre me interesó el tema desde que leí este libro cuando era estudiante, que es El fin de la pobreza, de Jeffrey Sachs. Aunque actualmente no comparto mucho con Jeffrey Sachs desde el punto de vista económico, en su momento me ayudó a entender cómo él, junto con Ronald McLean y otros miembros de ADN, ayudaron a que el plan sea más robusto desde la parte monetaria. Sin embargo, el 21060 era mucho más que solo la parte monetaria y detener la hiperinflación. Entonces, en esta ocasión me gustaría mencionar algunos temas que, más allá de simplemente detener la inflación, el impacto que tuvo el 21060 en la cultura popular boliviana, aunque a veces no lo pensemos de esa manera. Me vinieron a leer el comunicado de Gonzalo Sánchez de Lozada varios recuerdos, especialmente cuando menciona que el 21060 era un plan completo para terminar con la crisis. Y introduce un término claro, el 21060, que era la competencia, al cual muchos le quitan mérito. Si bien es cierto que se logró que se termine una hiperinflación que estaba entre las 3 peores de Latinoamérica, casi de la noche a la mañana, y se logró que posteriormente tengamos como país durante 20 años un crecimiento del 2% promedio. Eso está bien, pero a veces se queda en cifras. Si llevamos a otras áreas los logros del 21060, quizá nos podría generar mucho más interés. Entonces, vamos a ver cómo afectó el 21060 al fútbol, que es un tema que creo que nos gusta a todos. En 1994, Bolivia logra su única clasificación al Mundial de Fútbol, Estados Unidos 94. Antes de 1985, 10 años antes de que se logre la clasificación, los salarios no duraban, absolutamente nada. Entonces, es difícil pensar que una persona se va a profesionalizar si apenas le da para el pan del día, o si apenas tiene que estar preocupado si al día siguiente va a tener trabajo o no, o si su familia va a comer. Menos se puede pensar que la gente podría invertir en mercadería, en merchandising o en una simple entrada cuando estaba preocupado por qué poner en la mesa, o cuando estaba preocupado de si su salario al día siguiente iba a valer lo mismo. Una vez se consiguió la estabilidad monetaria con el 21060, es curioso que muchos clubes comenzaron a recibir inversión en publicidad y en inversión per se. Los sectores que más reaccionaron después del decreto fueron las petroleras, la banca y telecomunicaciones. Entonces, muchos de nosotros podemos recordar, los que tengan probablemente de 35 para arriba, que las camisetas de los equipos estaban llenas de publicidad de Entel, publicidad de banca e incluso de YPFB, Repsol y otros, por decir unos cuantos. Esta estabilidad de inversión logró que la generación dorada de jugadores pueda recibir inversión. Entonces, jugadores como Achaverri, Sánchez, Valdivieso pudieron ir al exterior y empaparse de competitividad que no la existía antes de la época neoliberal. Una vez tuvieron experiencia, la competencia es buena, vinieron y lograron que se logre tal hazaña. También hay que notar que sin un mínimo de estabilidad, jamás podríamos haber tenido aquí con nosotros a Ascar Gorta. Un técnico extranjero cobra en dólares. Con una hiperinflación es imposible pagar a alguien en dólares para que pueda venir, y tampoco garantizarle la mínima seguridad que seguramente exige, ¿no? Yo me permito afirmar que Bolivia clasificó al Mundial gracias a Víctor Paz y a Gonzalo Sánchez de Lozada, que permitieron que se establezcan las condiciones mínimas necesarias para que el fútbol y la generación dorada pueda desarrollarse. Vamos a tomar un segundo ejemplo. A partir de la liberación de comunicaciones que existió tras el 21060, comenzaron a surgir canales de televisión por doquier. Hasta entonces, Televisión Boliviana, o la televisión pública, tenía el monopolio de la comunicación en el país. El canal que más destaca en la época fue RTP, con el programa Sábados Populares. Existen algunas estimaciones de ratings de la época porque no existían agencias calificadoras como tal, pero que estiman que cada sábado, con Sábados Populares, 1 de cada 3 televisiones estaba en sintonización de RTP. Eso repercutía en que RTP hacía mucho flujo de efectivo, tenía muchos patrocinadores, mucho merchandising
Y al final, el gobierno de Víctor Paz permitía, sabiendo que RTP iba a ser una fuente de financiamiento para Condepa, que era su enemigo, permitía que la cosa funcione. Entonces, el 21060 efectivamente permitió que se genere una competitividad que al final, aunque no beneficia al gobierno, beneficiaba a todos y nos daba un programa tan icónico como Sábados Populares. También recuerdo con alegría que existían programas de debate en los cuales se podían expresar las opiniones casi sin filtro. Tenemos casos como de Cerca, en el cual, si se busca en la hemeroteca, tienes a Carlos Mesa entrevistando a Juan Ramón de la Quintana, o tienes programas como El Pentágono, en el cual Mario Espinosa entrevistaba sin ningún problema a García Linera, y de hecho le dio la plataforma a García Linera para que posteriormente pueda ser parte del movimiento al socialismo. En ese momento García Linera era una mala palabra porque venía de estar preso y de los atentados que hizo con el movimiento guerrillero Tupac Katari. Pero bueno, en cualquier caso, a pesar de que conveniese o no al gobierno de turno, habían programas y la televisión nacional se desarrolló mucho más que en otra época. Los últimos 20 años la televisión nacional ha estado completamente perseguida y hemos vivido una época de oscurantismo en la cual un TikToker, por decir que el dólar va a subir, es detenido. Y bueno, el último ejemplo que tengo de un efecto indirecto del 21060 es el Teatro Nacional. Yo recuerdo que existían productoras nacionales que interpretaban generalmente las obras de Raúl Salmón, pero que hasta entonces no eran tan conocidas. Seguramente las obras de Raúl Salmón eran muy buenas, el teatro popular, pero entre los 60 y 80, que fue en las que Raúl Salmón las dirigió, no tuvieron su boom. Y el boom más bien se produjo cuando se liberalizó la televisión y mucha gente tuvo acceso y pudo ver teatro nacional. Yo recuerdo que en ATV y RTP todos los domingos a las 8 de la noche tú tenías obras como Me avergüenzan tus polleras, La Rosita, el Sambo Zambito, que tenían su aire popular y es la única vez que yo pude verlo, pero quizás sin la liberalización de la televisión hubiesen quedado simplemente en el recuerdo o como algo anecdótico. Y al menos para mi generación no fue anecdótico, fue algo que marcó una época, ¿no? Esto se permitió también porque, claro, al tener un muy buen rating se introdujo inversión y esa inversión hizo que sus producciones sean cada vez mejores. Cosa que no hubiese sido posible si no hubiese habido el 21060. Puede que todas estas relaciones causa-efecto no tengan una correlación exacta. Más me gusta pensar que sí, y este es mi análisis, es solo mío. Quizá después de tantos años de oscurantismo que hemos vivido, de los últimos 20 años, podamos ver que existieron ventajas más allá de lo económico en este plan de estabilización. Y quizá entendiéndolo así, podamos finalmente estar dispuestos a volver a asumir el riesgo que implica un plan de estabilización y podamos volvernos a poner al día con relación al mundo. Solo me queda desear que liberalización de por medio y decretos de por medio podamos volver a tener el éxito en distintas áreas como alguna vez lo tuvo el país. Nada más. Y que clasifiquemos al Mundial 2030.